Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 29 de abril de 2024. Ya se podrán imaginar que hoy todo gira en torno a la decisión que ya ha tomado y que ya ha comunicado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a propósito de si sigue o no sigue como presidente del gobierno de nuestro país. Durante 5 días, desde el miércoles de la semana pasada, nos ha tenido en vilo a nosotros, a los ciudadanos y a todos los actores de la vida política, incluso a sus propios compañeros de partido. Él hizo, ya lo saben, una especie de invocación sentimentaloide, digámoslo así, una apelación mucho más visceral que racional a los ciudadanos españoles. Nos hizo creer que estaba siendo víctima de una jauría infumable, de una persecución antidemocrática, y por lo tanto apelaba directamente a los ciudadanos del país, al margen de cualquier conducto institucional, es decir, sin contar con su partido, que no se enteró de nada, ni en el momento de la carta, ni en el momento de la reflexión. En ninguno de estos 5 días, según hemos podido leer en todos los medios de comunicación, ha habido un solo dirigente del partido que supiera por dónde iban sus propias lucubraciones personales. Por lo tanto, ha prescindido de su partido, ha prescindido del Parlamento, lo cual es mucho más grave. El Parlamento es quien le elige como presidente del gobierno. Si tenía algo que comunicar o si tenía algo que decidir, lo normal es que lo hubiera hecho en el Parlamento, que es lo que ocurre en cualquier democracia parlamentaria que se precie. Y sin embargo, por supuesto, él no ha tenido en consideración, ni siquiera se le ha ocurrido ni lejanamente la posibilidad de utilizar el Parlamento como, el escenario de sus propias reflexiones. Y ya no les cuento nada ni de la oposición ni tampoco de los medios de comunicación. Él, cuando publicó directamente la carta famosa del miércoles pasado, lo hizo directamente en las redes sociales, después de haberla escrito de su puño y letra. No quiso que los medios de comunicación fueran intermediarios de su relación con la sociedad y tampoco lo ha querido hoy. Hoy ya saben que se nos ha aparecido, después de amagar, después de despistarnos un poco, a las 11 de la mañana, ha hecho una intervención de apenas 12 minutos y se ha vuelto a alargar a su despacho, hasta que esta noche aparezca en Televisión Española. Esa es otra. No admite preguntas de los medios de comunicación, pero esta noche sí que se va a dejar entrevistar por un periodista de Televisión Española, eligiendo el formato, la hora y la cadena que le resulte más cómodo. Les decía que, estos ya lo saben, estoy sencillamente tratando de recomponer alguna idea para que el relato contextualice lo que ya todos sabemos que ha ocurrido, pero el relato ha tenido, digamos, ese pequeño momento de emoción cuando de repente, pues no sé, eran las 9 de la mañana o poco antes, cuando se nos comunica que se nos va a aparecer el presidente del gobierno en una declaración institucional a las 12 del mediodía. No, pues nada, todo el mundo ya pensando cómo organizar su jornada de trabajo. Y a los pocos minutos se adelanta la comparecencia a las 11 de la mañana. Y además se nos dice que ha ido a ver al rey. Claro, uno dice, uy madre, está adelantando su comparecencia, va a ir a ver al rey, ¿por qué va a ver al rey? Lo lógico, lo normal en ese momento es que todo el mundo pensara, pues ha ido a presentar la dimisión. Y cuando comparezca ante los medios de comunicación nos dirá, acabo de presentarle a Su Majestad el Rey la dimisión. Es más, cuando ha llegado al Palacio de la Moncloa, después de la visita al Palacio de la Zarzuela, pues se nos ha dicho que había reunido a todo el personal del Palacio de la Moncloa, lo cual todavía insistía más en esta idea de despedida. Bueno, pues ha recogido, reunido a las personas que trabajan con él para agradecerles los trabajos prestados y para decir que se va a su casa. Eso es lo que algunos, yo, incauto, pensaba. Digo yo incauto porque ahora, conociendo el percal, habrá mucha gente que se olvide de los pronósticos. Yo no me puedo olvidar. Yo reconozco que últimamente no doy ni una y yo me creí que el señor Sánchez iba a dimitir. No por las razones que él había aducido, luego tendremos la oportunidad de comentarlo en la tertulia, sino porque era lo que a él más le convenía, en mi modesta y desde luego equivocada opinión. Bueno, después de todo eso que les acabo de contar, hemos llegado al momento en el que efectivamente el presidente del gobierno nos comunicaba esto que ya me imagino que a estas horas ustedes habrán oído no menos de 10 o 12 veces. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Bueno, esta ha sido la conclusión, pero no crean que ha empezado por ahí, ¿eh? Es decir, él durante varios minutos en su intervención ha estado también mareando la perdiz y jugando el despiste para que no supiéramos al final el último pétalo de la margarita que estaba deshojando si iba a caer del lado del sí o del lado del no.
Y lo más preocupante de todo, si lo analizamos ahora ya con una cierta perspectiva, es cómo ha ido construyendo su razonamiento antes de llegar a esa conclusión que acabamos de escuchar. Premisa mayor de su razonamiento inicial. Señoras y señores, esto no funciona. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Por lo tanto, como esto no funciona, así no merece la pena seguir. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Demos un paso más en el razonamiento. Estamos haciéndole mucho daño, permitiendo que las cosas sean como él nos describe, a la mismísima democracia. Sentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Así que esto no funciona, así no merece la pena la vida política. Estamos dañando gravemente la democracia y además, añade el presidente del gobierno, siguiente paso en su razonamiento, en su alocución de esta mañana, yo sé que esto no va a cambiar, esto no va a parar. Las personas que están enfangando la vida política no van a dejar de enfangar la vida política, pero no pasa nada porque Begoña y yo podemos con esto. Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Defendamos la democracia, pero defendámosla bajo mi mandato. No defendamos la democracia como las democracias se tienen que defender, que es dándole vigor a las instituciones democráticas, haciendo que todos ocupen su papel, que nadie usurpe papeles que no le corresponden, respetando los contrapoderes, respetando las reglas del juego, sometiéndonos todos, sin excepción, al imperio de la ley, dejando que haya separación de poderes. Así es como, desde mi modesto, real y saber y entender, se defiende la democracia. Pero él no ha hecho esa apelación. Él ha hecho una apelación distinta y, desde mi modesto punto de vista, muy peligrosa. Defendamos la democracia los ciudadanos directamente, dado que las instituciones no nos protegen, bajo mi mandato, al margen de ideologías, de partidos o de cuestiones que nos puedan entorpecer. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Ya que las instituciones no funcionan, tienen que ser ustedes, señoras y señores, los ciudadanos, los que salgan a la calle, los que me sigan y los que salven a España de la situación en la que nos encontramos. Solo hay una manera de revertir esta situación, que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Como les decía al principio, esta es una opinión personal, patetismo sentimental, apelación directa a la ciudadanía al margen de cualquier conducto institucional, polarización de la sociedad, buenos y malos, conmigo o contra mí, y desde luego ataque a todos los contrapoderes, a los jueces, a los políticos, a los banqueros, a los medios de comunicación, a todos. Bueno, esto es lo que ha dicho Sánchez.
Y ahora lo que quiero es que vean ustedes qué es lo que han dicho los líderes de la oposición. Hoy se han vertido muchas opiniones y mi opinión, vamos, mi intención en este programa es que ustedes las conozcan todas. Hay que sistematizarlo un poco, hay que tomárselo con cierta calma porque ha hablado todo el mundo y darle un poco de coherencia también al relato para que no nos perdamos y para que esto no quede como una cosa así muy inconexa. Por lo tanto, mi primer objetivo es, yo sí, por lo menos yo se refiere a mis pocas ideas, ¿no? Yo sí que creo en la institucionalización de la vida democrática, a diferencia de lo que parece pensar el presidente del gobierno. Por lo tanto, hablar en primer lugar y luego yo le doy la voz a los líderes de la oposición, porque esto es lo que funciona en los regímenes parlamentarios, en los regímenes democráticos. Por lo tanto, el jefe de la oposición se llama Alberto Núñez Feijóo. Ha sido, por cierto, el último en intervenir, a la 1:30 de la tarde. Se lo ha pensado mucho. Si quieren ustedes, que esto no viene al caso, pero ya que estoy, en fin, dando mi opinión, pues no me la reservo. A mí me parece que podría haber estado mejor de lo que ha estado. Esto, naturalmente, es opinable. Ha dicho algunas cosas interesantes. La primera, con la que yo coincido, y creo que muchas personas también coinciden con esa idea, es que el discurso que se ha marcado esta mañana el presidente del gobierno, para anunciar su continuidad al frente del gobierno, es extremadamente peligroso. Su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. No acepta la discrepancia. Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano, institución a institución. Y detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia. Esta es la idea. Yo creo que en esta idea hay muchas personas, independientemente de que militen en un partido político o en otro partido político, que empiezan a tener una cierta coincidencia de criterio. La democracia tiene sus reglas y, por supuesto, el primero que tiene que tener la intención premeditada de respetar esas reglas es el propio presidente del gobierno, que es lo que no está ocurriendo en nuestro país. Hasta el punto, y esto lo ha querido significar también Alberto Núñez Feijóo, que él vende como anomalía democrática lo que en cualquier país democrático es normalidad democrática. Es decir, que la oposición critique al gobierno es normalidad democrática, no es lo contrario. Que en los medios de comunicación se denuncien los casos de corrupción es normalidad democrática. Que los jueces quieran hacer sus investigaciones al margen de lo que le interesa al poder político, sea cual sea el poder político, es normalidad democrática. No es lo que dice Sánchez, no es ninguna conspiración de ninguna clase. Feijóo tal vez lo ha dicho mejor que yo. Que los jueces actúen con independencia no es una anomalía democrática ni una persecución, es la normalidad democrática. Que los medios informen con libertad y que las personas se expresen como consideren mejor no es una anomalía antidemocrática, es normalidad democrática. Que la oposición ejerza sus derechos y denuncie los atropellos del gobierno o la inmoralidad de quienes les apoyan no es anomalía antidemocrática ni una deslegitimación, es normalidad democrática. Bueno, y luego, después de sentar, digamos, estas premisas en su razonamiento público, el señor Feijóo ha hecho un pronóstico, que tampoco me parece muy arriesgado. Esta es mi opinión también muy personal. ¿Por qué? Pues da igual lo que diga el señor Sánchez. Al final la realidad no cambia. La realidad seguirá siendo exactamente la misma que es ahora. Las dudas seguirán siendo las mismas dudas que hay ahora. Los jueces seguirán investigando las mismas cosas que están investigando ahora. Póngase el señor Sánchez como se ponga. Que el señor Sánchez sepa que después de su teatro, su realidad no ha cambiado ni un ápice. Sigue habiendo una investigación en la Fiscalía Europea, sigue habiendo investigación, 2 investigaciones en la Audiencia Nacional y comisiones de investigación que no controla, como la del Senado, sobre lo que ya sabemos, sobre la presunta corrupción de su partido, de su gobierno y de su entorno. Bueno, yo creo que efectivamente Alberto Núñez Feijóo era de los que creían que el señor Sánchez no iba a dimitir. Es verdad que lo había dicho antes, otros dirigentes del Partido Popular estaban en la idea de que esto era un teatrillo y que por lo tanto al final el señor Sánchez iba a pegar al poder con la misma fruición con la que hasta ahora se ha aferrado al poder y por lo tanto descartaban la posibilidad de que hubiera elecciones. No obstante, a Alberto Núñez Feijóo le interesa mucho vender la idea, lo ha estado haciendo estos días y hoy no ha sido una excepción,
de que diga lo que diga el señor Sánchez, haga lo que haga el señor Sánchez está, en opinión de Feijóo, naturalmente, viviendo ya sus últimas horas como presidente del gobierno. Sus últimas horas es un poco exagerado, sus últimos tiempos, sus últimos meses como presidente del gobierno. Estamos asistiendo, dice él, a su agonía. Su proyecto se acabó y puede prolongar la agonía y la decadencia, pero no será más que eso, agonía y decadencia. España necesita un tiempo nuevo y no puede ya encontrarlo en quienes son el pasado. Bueno, esto es algo de lo que ha dicho el señor Alberto Núñez Feijóo en la sede de su partido. Él sí que ha aceptado preguntas, por cierto, tampoco muchas, pero por lo menos ha habido la posibilidad de repreguntarle a Alberto Núñez Feijóo. Luego ha dicho algunas cosas más que le iré contando conforme el relato lo hagan, digamos, más coherente en lo que es, digamos, el guión que tengo establecido. Pero la oposición parlamentaria no solo es el Partido Popular, ya saben que hay dos partidos que están en las bancadas de enfrente, en las bancadas del centro-derecha de nuestro país, el Partido Popular y también Vox. Por tanto, hoy también era un día para escuchar a Santiago Abascal. Y Abascal, en lo que es la parte inicial de su discurso, no se ha separado mucho, argumentalmente hablando, de lo que ha sido el discurso del señor Núñez Feijóo. También el presidente de Vox entiende que lo que hemos vivido durante estos últimos 5 días ha sido una representación teatral por parte del presidente del gobierno. Durante estos 5 días, los españoles hemos asistido a un teatro burdo, indignante y victimista, que nos ha sumido colectivamente en un bochorno internacional de dimensiones y de consecuencias absolutamente incalculables. Un bochorno para el que Pedro Sánchez no ha tenido reparos en utilizar incluso la figura de Su Majestad el Rey. Bueno, y luego el señor Abascal, también coincidiendo argumentalmente con el señor Núñez Feijóo, ha querido ir al fondo de la intervención del señor Sánchez esta mañana y de destacar algunas de las cuestiones que, en su opinión, ponen en serio peligro lo que es la calidad democrática de nuestro país. Anuncia su decisión identificando a su persona con la democracia, cuando no puede haber ninguna postura menos democrática que esa. Anuncia su decisión apelando a una movilización social golpista de sus aliados y de sus acólitos, y llamando también a una movilización y a una supuesta regeneración democrática pendiente y que solo él garantizaría y que está sin ninguna duda dirigida contra jueces independientes, medios libres y contra la oposición. También sobre esta cuestión hay bastante consenso, que sobre todo que los medios y los jueces forman en este momento, digamos, parte del gran objetivo que se ha planteado el presidente del gobierno. Es bastante claro. Ese consenso luego veremos que se está conformando además a unas velocidades vertiginosas. Pero al margen de lo que dijera el señor Abascal, también había un asunto que era muy interesante tratar de calibrar en el día de hoy, porque efectivamente el Partido Popular y Vox forman parte de la oposición, pero son partidos distintos y últimamente no muy bien avenidos. Dada la situación que estamos viviendo, había quien pensaba que era la gran oportunidad para que Vox limara asperezas y tratara de buscar una aproximación al Partido Popular. No diré que ha querido marcar distancias de una manera clara, pero sí diré que el señor Abascal ha querido condicionar cualquier colaboración con el Partido Popular al hecho de que el Partido Popular tome previamente determinadas decisiones. En este escenario extremo provocado por un aprendiz de tirano, es exigible a la Dirección Nacional del Partido Popular que rompa toda negociación, muy especialmente en el Consejo General del Poder Judicial, y que rompa cualquier tipo de acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, no le han preguntado al señor Feijóo, por lo menos que a mí me conste, si tiene en su cabeza hacer lo que le pide el señor Abascal, y por lo tanto, pues esto lo dejaremos en puntos suspensivos y veremos qué recorrido tiene en los siguientes capítulos de este culebrón. Hasta ahora, 20 minutos llevamos de programa, hemos escuchado a Sánchez y hemos escuchado la réplica que a Sánchez le han dado los líderes de los dos partidos más numerosos en el Congreso de los Diputados de la oposición política. Y durante los próximos minutos vamos a tener la oportunidad de escuchar también lo que opina la gente del PSOE, lo que opinan los socios del gobierno, lo que opinan los medios de comunicación, lo que opinan los ciudadanos, ha habido encuesta del CIS, lo que opina todo el mundo que ha querido hoy opinar.
Pero como no quiero que esto sea atolondrado y no quiero retrasar mucho el resto de las noticias destacadas del día, déjenme que, como siempre, le echemos un vistazo a ese paisaje informativo sobresaliente de este lunes. Esther Neta, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Comenzamos por economía porque ha habido un nuevo repunte del índice de precios de consumo en abril. Según los datos adelantados publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística, el IPC subió 0,1 hasta situarse en el 3,3%. El organismo ha explicado que la subida se debe al encarecimiento de los precios del gas y de los alimentos. La inflación subyacente, por su parte, cayó 0,4 en abril hasta el 2,9%, situándose por primera vez desde hace casi 2 años por debajo del índice general. Son unos datos que, pese al repunte del IPC general, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha calificado de muy positivos. El dato es un dato muy bueno. Tenemos un IPC general observado estable en el 3,3%, apenas 0,1 por encima del mes pasado, y una caída pronunciada del IPC subyacente que baja al 2,9%, 0,4, y por primera vez de los últimos 2 años se sitúa ya por debajo de la inflación observada, y esto de nuevo es una señal positiva, puesto que vamos avanzando, progresando en esta moderación progresiva de los precios, tal y como también prevé el propio Banco de España para este año y para el año que viene. Y también en la mañana de este lunes, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha declarado como investigado en el marco de la operación Brody. La última hora es que la jueza ha impuesto a Rubiales como medida cautelar la obligación de comparecer ante el órgano judicial una vez al mes y cuantas veces sea requerido por el juzgado. La jueza también impone al expresidente de la Federación la obligación de solicitar permiso cada vez que quiera salir del territorio nacional, aunque no le retira el pasaporte. Rubiales, por su parte, ha negado en su declaración irregularidades en el contrato de la Supercopa con Arabia Saudí. Así lo ha transmitido también a los medios a su salida del juzgado de Majadahonda. He contestado todas las preguntas que me han hecho, me han repreguntado, he estado creo más de cuatro horas. Si tengo que volver a venir, porque su señoría así lo indica, aquí voy a estar colaborando, soy el más interesado en que todo se aclare, pero desde luego lo que mantendré siempre, y estoy convencido que se acabará haciendo justicia, es que jamás ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular, jamás ha habido ninguna licitación irregular. En definitiva, hemos obrado siempre con la máxima excelencia y en la búsqueda de la legalidad. Y hoy hemos conocido que el PP de Andalucía revalidaría una mayoría absoluta más amplia que en 2022, con 25 puntos de ventaja sobre el PSOE si hoy se celebraran elecciones autonómicas. Son las conclusiones que se desprenden del último barómetro publicado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Macarena Domínguez. Según el CIS andaluz, el PP obtendría entre 58 y 61 escaños frente a los 58 que tiene en la actualidad y que le valieron la mayoría absoluta. El PSOE, por el contrario, bajaría desde los 30 diputados que tiene hoy en la Cámara a los 24 o 27 y se sitúa 25 puntos por debajo del Partido Popular en porcentaje de voto. Vox continuaría como tercera fuerza política y podría mejorar sus resultados con hasta 3 escaños más. También Sumar mejoraría el número de diputados que hoy tiene por Andalucía, coalición equivalente a la de Yolanda Díaz. El grupo de izquierdas obtendría 7 u 8 escaños frente a los 5 que tiene en la actualidad. El último de los partidos en la Cámara Andaluza, Adelante Andalucía, perdería 1 o los 2 diputados con los que cuenta ahora mismo en el Legislativo Autonómico. Se está investigando en Jaén la muerte de un menor de 6 años cuya madre también ha sido localizada en el mismo domicilio con heridas en los brazos causadas con arma blanca. La Policía Nacional mantiene abiertas toda la línea de investigación, pero la hipótesis que cobra más fuerza es la de un intento de suicidio de la madre que antes habría acabado con la vida de su hijo pequeño, José Luis Pascual. Según ha informado la Policía Nacional, fue sobre las 9 horas cuando entró una llamada en la sala 091 informando de una tentativa de suicidio en un piso de la zona centro de la capital, en concreto en el número 2 de la calle Frente a Jesús, en el barrio de La Merced. Una vez se personó la patrulla en el lugar, se confirmó el hallazgo de un menor de 4 años de edad sin vida en una de las habitaciones del piso y a su madre con vida y con signos autolíticos por arma blanca. Ha sido el otro hijo de 17 años el que había llamado pidiendo ayuda. Según la llamada, su madre se encontraba en la cama con heridas de arma blanca mientras que el menor estaba junto a ella ya fallecido. La madre ha sido trasladada en ambulancia convencional a un centro hospitalario de la capital para ser atendida de las heridas que presenta. Se ha activado el protocolo judicial, por lo que se ha dado aviso al juez de instrucción forense y a los grupos de policía judicial y científica.
Y doble homicidio en Manacor, en Mallorca. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente matar a su hermano y reconocer que también habría asesinado a su madre en una finca a las afueras de la localidad. A primera hora, los vecinos de la zona alertaron a los equipos de emergencia de que se había declarado un incendio en la vivienda. Gabriel Moreira. La Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos ha acudido al domicilio familiar tras varias llamadas de vecinos notificando sobre una posible quema agrícola sin permiso. Una vez allí, varios agentes han tenido que reducir al principal sospechoso, un hombre de 50 años, por enfrentarse a la policía de forma agresiva, llegando a arrojar gasolina y gas pimienta. Según fuentes policiales, el hombre habría cometido un doble crimen y habría tratado de quemar una casa de campo. La investigación ya está en manos del Grupo de Homicidios y la Policía Científica, que está realizando una primera inspección antes de proceder al levantamiento de los cadáveres. Fuera de nuestras fronteras, un nuevo bombardeo del ejército de Israel contra la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, ha dejado al menos 19 palestinos muertos y una decena de heridos. Precisamente ayer, el presidente estadounidense Joe Biden mantuvo una nueva conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien trasladó que no apoyará una operación militar israelí que no ofrezca protección para los más de 1 millón de palestinos desplazados que se han refugiado en Rafah. Todo ello mientras, según apuntan varios medios israelíes y estadounidenses como The New York Times, Israel está esperando que a lo largo de esta semana la Corte Penal Internacional emita órdenes de arresto contra Netanyahu y otros altos cargos del gobierno por presuntos crímenes de guerra. Y terminamos contándoles que el ministro principal de Escocia, Humza Yousaf, ha presentado su dimisión después de no poder acumular suficientes votos para afrontar 2 mociones de confianza distintas esta semana. Su decisión se enmarca en la crisis en la que se había visto envuelto el gobierno escocés después de que el Partido Nacionalista Escocés rompiera su coalición con el Partido Verde, que anunció que votaría a favor de la moción de confianza presentada por el Partido Conservador de Escocia. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.